Y bueno, entonces es importante que entendamos las pruebas, porque después de una compensación, después del cumplimiento de una promesa, quizás tengamos que recibir una prueba. Dios va a probar nuestro corazón. Y de esa manera nos damos cuenta cómo es que Dios está al pendiente de nosotros, que nosotros no tengamos el desatino de alejarnos una vez que hemos recibido el bien por parte del Señor. Y bueno, dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, dice, y aquí hay que poner atención porque normalmente no se aclara que el Señor, o son contadas las ocasiones en que el Señor dice, le habla por nombre con quien va a darle un mensaje. En este caso dice Abraham, y aquí hay una connotación muy importante precisamente por el nombre. Recordemos que el Señor le cambió el nombre a Abraham y le puso Abraham. Y la razón fue por la promesa de que su descendencia sería multitud, muchedumbre de gentes. Abraham, ese es el significado de su nombre. ¿Y por qué decimos esto? Precisamente porque tenemos que poner atención en esto, porque a continuación le va a pedir algo el Señor que va en contra del propósito de su nombre. ¿Sí? Es decir, el Señor le dijo a Abraham que su descendencia le sería dada en Isaac, no en Ismael. Pero cuando dice que le será llamada descendencia, está haciendo una diferencia. Por supuesto que también tiene descendencia en Ismael, claro que sí. Pero dice la Escritura, te será dada descendencia, te será llamada descendencia en Isaac. Entonces Dios mismo está haciendo esta separación, esta diferencia. Y el punto es que nosotros tenemos que entender cuando dice Abraham, ok, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Dice tu único, o sea, primero le dice Abraham, es decir, le está diciendo, a ver, padre de multitudes, y él contesta, heme aquí. Bueno, pues ahora toma al único hijo que tienes, tu único, a pesar de que no era el único. Sabemos que tenía Ismael también. Pero entonces la connotación es muy importante y aquí es lo que yo les comentaba. Rompe la lógica del hombre, la capacidad de razón con lo que Dios hace. Por eso aquellas personas que solamente a través del razonamiento propio quieren comprender, entender a Dios y quieren entender la Biblia, simple y sencillamente no va a ser posible. No va a ser posible. Y dice, a quien amas, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Moria, ¿qué tierra es esta? Bueno, es una referencia a lo que hoy es Jerusalén, el monte del templo. La palabra Moria puede traducirse como escogido o visto por Dios, pero también puede traducirse como mi maestro es Yah, o que implica instrucción, el monte de la instrucción, en fin, ese es el contexto. Este fue el lugar en que Dios escogió para la edificación del templo de Jerusalén. Así es que, y bueno, la Escritura lo confirma, segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah.
que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Así es de que, bueno, efectivamente Dios escogió este lugar específico para la construcción del templo de Jerusalén. Y esto es importante porque estamos hablando ya de este lugar en donde Dios está ya cimentando las bases de la construcción de lo que sería el tabernáculo, ¿sí? Y después el templo de Jerusalén. ¿Y esto en qué implica? Bueno, esto ya empieza a implicar un simbolismo muy importante, porque tiene que ver con el camino a la reconciliación del hombre. Se está poniendo el Señor las bases de la reconciliación del hombre con Dios, que inicia con un sacrificio, el sacrificio de un cordero, ¿sí? Posteriormente al tiempo de Abraham, y concluye en el lugar santísimo. Este capítulo es todo, absolutamente es profético en todos sus aspectos. Tiene infinidad de simbolismos que vamos a ver, vamos a comenzar a escudriñar. y bueno, va a ser interesante la opinión de todos ustedes también. De manera que esto que les acabo de comentar acerca del camino a la reconciliación tiene que ver con la representación simbólica que tiene la construcción del tabernáculo y en este caso pues el templo posteriormente. Este camino representa la revelación del Evangelio como el mensaje de redención al mundo. Es decir, en esto está concentrado, en este aspecto está concentrado el mensaje del Evangelio. De manera que esta revelación la recibe Abraham junto con una gran prueba de fe, mediante el mandamiento para sacrificar a su hijo en representación del sacrificio del cordero como el camino a la redención. Aquí hay que poner mucha atención porque quienes no están muy relacionados con los simbolismos, quizás les cueste un poquito de trabajo de repente entender algunos aspectos. Yo les sugiero que vayan tomando notas. Acuérdense, yo tengo mis notas, yo les comparto mis notas, yo me pongo a estudiar y es lo que les comparto. Así es de que igual les invito para que hagan lo mismo, tomen sus notas, tengan sus Biblias, tengan un cuaderno, pluma, lápiz, colores, etcétera, de manera didáctica, como ustedes tengan un mejor sistema de estudio en casa y tomen sus notas y ya estos estudios los compartimos, los grabamos en audio, en video y ya los compartimos y ustedes pueden tenerlos para futura referencia. Pero de entrada yo les sugiero que vayan tomando sus notas, porque hay muchos simbolismos muy importantes. Hay simbolismos proféticos, hay simbolismos que constituyen una alegoría también, hay analogías también muy importantes, en fin, son conceptos que con los que tenemos que estar muy muy familiarizados, porque la escritura, la Biblia, desde el Antiguo Testamento tiene muchos aspectos simbólicos y hay que entenderlos, tenemos que conocer los aspectos simbólicos para que podamos entender de qué hablaba Moisés, de qué hablaban los profetas, de qué habló Yeshua. Así es de que esto es muy importante. Moría representa todo este aspecto del simbolismo del tabernáculo, cómo fue diseñado, y ahí mismo vemos todo el mapa de reconciliación del hombre para con Dios, y en su caso pues también el gran tema de la restauración. Así es de que
recibe la orden por parte del Señor para llevar a Isaac a la tierra de Moriah, dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí es donde la lógica del hombre ya no tiene, se queda sin razón, y donde la fe comienza. ¿Por qué? Acabamos de ver, como yo les comentaba al principio, el capítulo anterior vimos cómo es que se cumple la promesa del hijo del hijo de Abraham, Isaac. Hay un gran gozo, una gran alegría. Cumple el mandamiento. Abraham es muy obediente, cumple el mandamiento de la circuncisión, que también fue un tema muy importante, porque hasta después de que se circuncida Abraham es cuando entonces viene el cumplimiento ya de esta promesa. Y entonces vemos cómo es que después de que todo está muy bien, obviamente pasa un tiempo, porque para ese entonces hablamos de que quizás alrededor de 30 años después, Abraham recibe este mandamiento para llevar en holocausto a su propio hijo, a Isaac. Entonces, aproximadamente de 30 años, alrededor más o menos, que Isaac ya era un hombre, ya no era un niño, y el Señor le dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, bueno, como ya lo estudiamos también en el capítulo anterior, vimos que Isaac es una sombra profética de Yeshua en muchos aspectos, y lo estudiamos también en el capítulo anterior acerca de la promesa, en el aspecto de la promesa. ¿Por qué? Porque viene a ser la sombra profética de Yeshua, y en este caso Isaac es el hijo de la promesa de un matrimonio, del matrimonio entre Abraham y Sara, pero el hijo de la promesa de un pueblo viene a ser Yeshua. Es decir, ambos son los hijos de la promesa, pero Yeshua es la promesa de todo un pueblo, del pueblo de Israel. De manera que en la expresión de Dios al decirle a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, se encuentra la profecía en que Abraham llevaría a cabo un acto por el cual estaría representando a Dios al ofrecer a Isaac en holocausto, de la misma manera que Dios ofrecería a Yeshua en holocausto a su unigénito. Entonces aquí hay una analogía. Cuando Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único, al que amas. De manera que esta expresión, tu único hijo a quien amas, volverían a ser expresadas por Dios mismo. ¿En qué momento? Justo en el momento del inicio del ministerio de Yeshua. Mateo 3, 16 y 17. Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, vemos una analogía aquí muy importante en lo que las palabras que le está diciendo a Abraham, Dios mismo la diría para con su propio hijo, para con Yeshua. La escritura a propósito registra que antes de que Dios le pidiera a Abraham que ofreciera a su único hijo en holocausto, el Señor a propósito hace el énfasis en su nombre, como les comentaba, ¿sí?, por el significado de su nombre, lo cual significa Padre de muchedumbre, ¿sí?, Padre de multitudes, Abraham. Pero contradictoriamente y rompiendo la razón del propio Abraham, imagínate, le estaba pidiendo, ahora mata a tu hijo. ¿Sí? ¿Te das cuenta?
Esto significa que antes de que el Señor le pidiera que sacrificara a su único hijo, en el cual descansaba la esperanza de toda aquella descendencia prometida, Dios hizo énfasis en su nombre, a propósito. Entonces, haz de cuenta, como lo decía hace rato, ¿no? Es que ya no sé si se cortó la comunicación o si me alcanzaron a escuchar aquí, lo que yo les comentaba. Haz de cuenta que en ese momento, cuando le habla y le va a dar la instrucción para que vaya a sacrificar a Isaac, le dice: Padre de muchedumbre de gentes, ve y sacrifica, mata a esto que va a cumplir la promesa de tu nombre, el propósito de tu nombre. O sea, y se rompe todo el esquema. Dios se refirió a Isaac como el hijo de Abraham, pero como el único, a pesar de no ser el único. Y la razón es porque en el contexto del evento profético que estaba a punto de llevarse a cabo, era nada menos que la analogía profética de la ofrenda en holocausto de Yeshua como el hijo unigénito de Dios. Así es de que, y vamos a ver ahorita cómo es que Abraham fue obediente. O sea, no se registra que haya hecho o preguntado absolutamente nada. La pregunta es: ¿por qué Abraham no intercedió por su hijo, como lo hizo por Lot, cuando recibió el anuncio de que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra? Resulta interesante la pregunta porque lo hizo pensando y se deduce que porque él sabía que ahí vivía Lot, su sobrino. Bueno, pues en la fidelidad de Abraham también se reflejó su conocimiento y la intimidad que él tenía con el Padre. Ya que Abraham, a diferencia de aquel momento en que supo que Dios destruiría Sodoma y Gomorra, en donde intercedió por los justos que pudiera haber en aquellos lugares, en este caso Abraham no intercedió por su hijo, a pesar de que este caso se trataba de un holocausto que pidió el Señor. Entonces, esto es una prueba de que Abraham supo la razón por la cual Dios le llamó, haciendo énfasis en su propio nombre. Pudiéramos nosotros aquí entender claramente que Abraham mismo entendió que Dios cumpliría su promesa a pesar de... O sea, imagínate entonces el grado de fe, de confianza ciega, absoluta en la promesa de Dios que tuvo Abraham. Pero esto también, si queremos aterrizarlo a la lógica del hombre, ¿cuál sería el mecanismo de esta lógica? Bueno, tú puedes llegar a tener un grado de confianza en una persona con la cual tienes comunicación, incluso un grado de comunicación íntima, muy constante, continua. Le llegas a conocer bastante. Entonces, en ese grado está tu confianza en esa persona. Descansa tu confianza en esa persona. Bueno, entonces de esa manera podemos entender cómo es que Abraham llegó a este grado absoluto de confianza ciega para con Dios, sin importar que le haya dicho: ve y sacrifica a tu único hijo. ¿Por qué? Por la comunicación que Abraham tenía con el Señor. Por eso fue llamado amigo de Dios. Entonces imagínate, pues esa es una gran enseñanza para todos nosotros. La comunicación que nosotros tenemos que tener con Dios en todo momento. No importa lo que tú estés haciendo, quizás no estés haciendo absolutamente nada, o quizás estés, no sé, ocupado en quehaceres de la casa, vas por la calle, por el camino, pero que tu mente no esté en cosas vanas. Pues ya viene el Buen Fin, ¿qué voy a comprar? No tengo dinero, pero a ver con qué me embarco.
No, no tiene nada que ver, no hagas eso. Platica con el Señor, aprovecha ese tiempo. Muchas veces tenemos lo que le llaman tiempos muertos, es decir, tiempos de ocio. Bueno, que no sea un ocio total para ti. Olvídate, no debería de existir los tiempos de ocio, los tiempos muertos para ti. Habla con el Señor, platica con el Señor. No importa de lo que hables, créeme, a final de cuentas, eso se te va a hacer un hábito. Se te va a hacer un hábito. Va a llegar el momento en que de repente tus hijos te van a escuchar y tú no te estás dando cuenta. O estás diciendo, tú simplemente estás... Sí, no. Estás platicando con el Señor. No es que te estés volviendo loco, no. Y cuando te das cuenta ya estás haciendo gestos, ya estás haciendo, respondiéndole al Señor o platicando con el Padre. Es una actividad muy sana. Yo se las recomiendo. Y eso se te genera un hábito y siempre estás hablando con el Señor. Todo el tiempo estás hablando con Él. De tal manera que cuando tú te desconectas de la conversación con Él, te das cuenta. Te das cuenta. Eso es lo que nos hace ser sus hijos. La relación que tenemos con el Señor. Pero bueno, entonces vemos cómo es que Abraham sigue manifestando una fe inquebrantable. Verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pongamos atención en la palabra leña. La palabra leña es etz en el hebreo, que tiene que ver con madera. Puede ser un árbol, puede ser un manojo, puede ser un palo, todo lo que tenga que ver con leño, con leña, con madera. Aquí empieza el tema, el aspecto de analogía profética. El tema de la leña, el aspecto de la leña es muy, muy importante. Dice, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, le llevó dos días para llegar al lugar donde el Señor le dijo, y al tercer día vio Morea, el lugar justo donde tenía que sacrificar a Isaac. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, la razón por la que Abraham habló en plural, fíjate, aquí una vez más no hay lógica. Una vez más, tu lógica no te va a ayudar para entender el texto. ¿Por qué? Porque si tú no crees en Dios, tú vas a decir, aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque Dios recibió la orden de sacrificar a su hijo. Pero aquí les está diciendo a los siervos, vamos y volvemos pero está hablando en plural. Dice, iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, una vez más, lógica no tiene mucho apoyo aquí para entender esto. Pero tu fe sí. Tu fe sí te va a hacer comprender esto. Perdón. Déjame tomar un poquito de agua. Entonces la razón por la que habló en plural diciendo a sus siervos que regresarían a ellos después de adorar es una prueba más de la intimidad que tenía Abraham con el Señor.
lo cual implicó la confianza en su fidelidad. Esto demuestra que Abraham manifestó su fe y confianza en Dios a pesar de lo que parecía ya inevitable. ¿Cuál era lo inevitable? Pues de que iba a morir Isaac. Pero aún así continuó hablando a futuro en plural, él y su hijo. Esta es una gran enseñanza para todo creyente, ya que en la actitud de Abraham podemos ver de forma literal la fortaleza de fe de Abraham, la cual manifestó hasta el último momento, incluso previo a matar a su hijo, sacrificar a su hijo. Dios puede probarnos a nosotros, a ti y a mí. Y esta es la forma en que debemos responder, siguiendo el ejemplo de Abraham. Ahora, decirlo, pues sí, es muy fácil. Pero ahora imagínate en sus zapatos de Abraham. Imagínate que Dios tenga ese grado de confianza, de comunión contigo, a grado de que que hable contigo y que te dé una instrucción así. Entonces esto es bien importante. Los dos siervos, ahora bien, estos dos siervos, ¿qué pasa con estos dos siervos? Si la leña, Abraham la colocó en el burro. ¿Y estos dos siervos qué? Bueno, también tienen un simbolismo. Pueden simbolizar varias cosas. Se dice que pueden simbolizar las dos casas, ¿no? La casa de Israel, la casa de Judá, ok, puede ser, sí. También puedes tú ver en estos dos siervos, si estamos hablando a nivel profético, al aspecto profético, del momento de la crucifixión de Yeshua, del holocausto de Yeshua. Entonces estos dos siervos pueden simbolizar, pueden representar a aquellos otros dos que fueron crucificados con Yeshua. ¿Se acuerdan? Y esto es bien importante porque de la misma manera que aquellos dos siervos de Abraham no se enteraron de lo que sucedió allá en el monte, no se enteraron, simplemente esperaron ahí. Lo mismo sucedió en la cruz. Estos dos que estaban siendo crucificados con Yeshua, pues no entendieron lo que estaba sucediendo entre Yeshua y el Padre. Sin embargo, aquí hubo en estos dos crucificados hubo una diferencia entre ellos dos. Porque a pesar de que no entendían lo que estaba sucediendo entre Yeshua y el Padre, uno de ellos tuvo una actitud diferente al otro. Es decir, uno de ellos le dijo al Señor, bueno, si eres quien dices ser, pues baja de la cruz, ¿no? Y sálvate. Pero el otro lo reprendió a que habló de esa manera. Y dijo, este hombre es justo y no se merece esto. Tú y yo sí merecemos lo que tenemos. ¿Te das cuenta de la actitud diferente entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia que tú ves? Pues uno le rechazó y el otro, pues reconoció su inocencia, pues. La inocencia. El otro este hombre vio al justo, a un justo que estaba muriendo, que estaba siendo sacrificado. Y a pesar de no entender lo que estaba sucediendo con Yeshua, y a pesar de no saber realmente si era o no el Mesías, simplemente lo vio como un justo. Y creyó en su inocencia. El otro no. Esa es la diferencia entre muchos hoy en día. Muchos pueden juzgar, no entender la Biblia, muchas cosas, y hacerse preguntas y no querer obedecer, siempre estar buscando pretextos. Pero hay otros,
Por ejemplo, el tema, hablábamos hace un momento del tema de la circuncisión que vimos en el capítulo anterior, la circuncisión de Isaac. Pero, y es un tema que muchos aún todavía no discuten. Pues ahí está la respuesta. Es decir, no entienden, hay muchos que no entienden y pues no lo aceptan, como tú lo dijiste ahorita. Pero hay otros que no entienden, muchos que no entienden y obedecen. Y dicen, bueno, es bueno, lo voy a hacer. Su corazón es diferente. Así es de que estos dos siervos tienen una representación muy importante. Ahora bien, bueno, vamos más adelantito. Dice versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora, de manera muy rápido aquí, Abraham toma la leña. Ahora bien, ya en este punto, ¿qué es lo que representa la leña? Decíamos hace rato, la palabra leña, en hebreo es la palabra etz, que significa árbol, en ese sentido. Si Isaac fue la sombra profética de Yeshua, significa que el elemento del holocausto de Isaac, que fue la leña, en Yeshua serían los dos maderos, la leña, el etz, que formaron la cruz en donde fue crucificado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué representa? A ver, Abraham, Josué, ¿qué representa el hecho de que la leña haya sido puesta sobre el burro en ese trayecto hasta ese lugar? Sí, a ver, ayúdales. Bueno, la leña es el madero, ¿no? Pero venía en el burro, que el burro representa a Efraín. Sí. Porque Efraín es una representación del burro porque es un animal impuro, estaba impuro Efraín, estaba en sus pecados, estaba de rebelde. Y entonces Abraham toma la leña, le quita la carga a Efraín de sus pecados, de su rebeldía, y se la pone a los hombros a Isaac, que representa a Yeshua cargando la cruz, ¿no? Cargando el madero. Si la leña es un aspecto simbólico que podría representar en los maderos la cruz, entonces estamos hablando de que la leña en este caso está representando el pecado. El pecado que venía en este animal impuro, que viene representando a Efraín, como bien dijiste. ¿Okay? Y a mí me viene a la mente el versículo que dice Yeshua, dice, y traer a mí todas sus cargas, que yo los llevaré, ¿no? Así es, exactamente. Todos sus pecados, sí. Toda tu leña, exactamente. Entonces lo que sucede en ese momento, fíjate, lo que está sucediendo es que, ¿qué es lo que sucede en la cruz? Fue Dios quien entregó a su hijo. No es porque hayan podido el Imperio Romano ni los líderes judíos de aquel entonces acabar con el Hijo de Dios. No. O sea, ese era el propósito de Yeshua, venir a morir por los pecados del mundo. Y en ese sentido, es Dios quien entrega al Hijo. Es Dios quien coloca la cruz, quien coloca la leña en un aspecto real, ya verdadero, en el Hijo. Y al momento de cargar su cruz, el Señor, Yeshua, es el aspecto profético cumplido del momento en que Isaac está cargando la leña hacia el sacrificio. ¿Sí? Pero lo interesante de esto es que es Abraham mismo el que le coloca la leña
a Isaac. En ese momento, Abraham está representando al Padre, quien está colocando este elemento para el holocausto. Esa es la razón por la que, por otro lado, esto representó también Yom Kippur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la misma manera en que el sacerdote colocaba sus manos sobre el animal en un aspecto simbólico, representando que sobre este animal estaban siendo colocados los pecados del pueblo, para que a final de cuentas el pueblo fuera expiado de sus pecados, es exactamente lo mismo. También está representando en otro sentido esto. Esta leña que está siendo colocada en Isaac, que también sería colocada sobre el Hijo de Dios, viene a ser Yom Kippur en este aspecto sacrificial, como cuando el sacerdote colocaba las manos sobre el animal. Entonces, es una transferencia de pecados, ¿sí? Del pecado, de un aspecto simbólico. Así es de que, y bueno, por otro lado, el fuego simboliza un juicio divino, ¿sí? Es el mismo aspecto simbólico que representó aquella espada encendida, ¿sí? De Dios que colocó en el Edén después de que echó a Adán y Eva, después de que pecaron. Es decir, este fuego, esta espada de fuego estaba impidiendo, estaba haciendo juicio por el pecado. Entonces, como les decía, hay muchos aspectos simbólicos bien interesantes en todo este capítulo. Hay mucho más, pero nos daríamos mucho más tiempo. Estamos viendo lo más elemental. Dice, porque también fuera el cuchillo, que a final de cuentas, ¿qué representa? Si estamos hablando del holocausto de Yeshua, el cuchillo que representa. ¿Qué fue lo que traspasó el costado de Yeshua? El cuchillo tenía el propósito de atravesar la piel de Isaac, dándole muerte. El propósito de aquella lanza que el soldado perforó su costado de Yeshua, tuvo el propósito de confirmar que estaba muerto, ¿sí? Entonces, sí, ok, en otro sentido, por supuesto que la palabra, en otros aspectos, el cuchillo como corta, pues también podría representar la palabra de Dios, pero en ese sentido, que tiene el cuchillo que lleva Abraham tenía el propósito de terminar con la vida de Isaac. En el caso de Yeshua, en el holocausto, la lanza ¿con qué propósito fue que la lanza, el soldado puso la lanza en el costado del Señor? Pues con el propósito de confirmar que ya había muerto, que ya había expirado el Señor, y así fue. Entonces, pero como vemos, vamos a ver, finalmente, ya hay un momento en el sacrificio en que se interrumpe, porque hay una sustitución. En verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegó al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Si nosotros estamos considerando que Isaac ya era un adulto de alrededor de 30 años,
entonces estamos hablando que también de la fe inquebrantable de Isaac. La fe y obediencia de Isaac, que cumple también el aspecto profético de la obediencia de Yeshua hasta la muerte. ¿Por qué? Porque efectivamente Isaac tuvo el propósito de entregar su vida. Yo te aseguro que en el camino hablaron mucho acerca del propósito de este sacrificio, Abraham con su hijo. Imagínate todo lo que pudieron haber hablado en ese camino. Así es a grado tal de que finalmente Isaac entendió que tenía que cumplir en obediencia con este sacrificio. Verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, le gritó diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, nada. Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, una vez más. Entonces, la razón por la que el ángel del Señor le dijo: por cuanto no me rehusaste tu hijo, fíjate, una vez más, estamos confirmando una vez más lo que vimos con relación a lo que sucedió con Agar, cuando estaba ya a punto de morir su hijo. ¿Qué sucede? Pues que el ángel del Señor comienza a hablar en primera persona. Vimos al principio del capítulo que es Dios quien le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo. Pero aquí dice el ángel del Señor, el ángel de Yud-Hei Vav-Hei, le dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito. Está hablando ya en primera persona. Es Yeshua. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Esto es hermoso y maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué es un zarzal? ¿Qué es un zarzal? Es un arbusto con que como característica tiene espinas. Es importantísimo el simbolismo del carnero entonces trabado en el zarzal por sus cuernos. Yeshua es quien está hablando con Abraham en ese momento, al decir que no le rehusó a su único hijo. Y en ese preciso momento fue cuando apareció el carnero, es decir, que el carnero estaba representando al único hijo de Dios. El carnero está representándole al que le estaba hablando, ¿sí? Que proféticamente sería en el holocausto que Dios se proveería como propiciación por los pecados del mundo en Yeshua, ¿sí? Y por otro lado, ese carnero como sustituto del holocausto en lugar de Isaac, también llevó a cabo la salvación de Isaac, que en ese preciso momento estaba representando a Israel. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Esa fue la razón por la que Abraham llamó el nombre de aquel lugar Yud-Hei Vav-Hei Jireh, Dios se proveerá. El carnero sirve para hacer instrumentos para el servicio del Eterno. Por ejemplo, los dos cuernos para hacer shofares, ¿sí? Que son tocados en las fiestas, ¿no? Los muslos del carnero servían para hacer flautas para el templo, para el servicio del templo. El cuero sirve para hacer tambores. Los intestinos servían para las arpas. Y los otros órganos intestinales servían para las liras en el templo. ¿Recuerdas que hace unos versículos atrás dijo Abraham a los siervos: iremos allá y adoraremos?
te estás dando cuenta que en el mismo holocausto de este animal estaban llevando a cabo una adoración con alegría, con gozo. ¿Por qué? Por la salvación de Isaac. Además, entonces imagínate, alegóricamente vemos que en realidad Abraham, efectivamente, además de adorar al Señor, en el holocausto también fue un holocausto hecho con mucha alegría. Ok, otra vez, verso 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Este zarzal trabado recordemos que Yeshua es identificado como el Cordero de Dios. Y estamos viendo aquí que este animal, este cordero, este carnero, se trabó en sus cuernos, en su cabeza, con este zarzal, estas espinas. Aquí está representando entonces también el tema, el aspecto de la corona de espinas que fue entretejida. Verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Abraham ofreció el carnero en lugar de su hijo, lo cual es una alusión al sacrificio sustituto del Mesías en lugar de muchos, en lugar de todos nosotros. Y en ese lugar Yud-Hei Vav-Hei mostró no solamente su justicia, sino también su misericordia al entregar al Mesías para hacer un sacrificio. Y en ese mismo lugar mostrará otra vez su justicia al juzgar a las naciones, ya en un aspecto ya en los tiempos del fin. Isaías 52:10. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Verso 16, una vez más. No, perdón, del 15. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Asó, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, que dio a luz también a Teba, a Gaham y a Taaz y a Maaca. Así es de que en este capítulo nosotros vemos la revelación del plan de redención, la revelación del plan de salvación. La principal motivación de Dios para este evento fue revelar el plan de redención para la humanidad. A través de esta experiencia, el Señor le reveló a Abraham que Él entregaría a su único hijo.
Es decir, le reveló que Dios entregaría al unigénito, Hijo de Dios. Y él moriría como holocausto que pagaría por todos los pecados del mundo. Por eso era importante que fuera a Moriah, donde hoy está Jerusalén, porque allí sería donde Yeshua moriría en la cruz. Y lo sorprendente es que Yeshua mismo dijo que Abraham entendió esto y se alegró. Esto es hermoso. Acompáñenme a Juan, por favor. Juan, capítulo 8. Ve, y vamos a ver cómo es que Yeshua habla de este evento en el momento en que Abraham se goza al ver el carnero. ¿Y de qué manera? Juan 8, 56 al 59. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo, en verdad os digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo, salió de entre ellos. Dios no solo bendijo a Abraham, prometiéndole tierra y descendencia. Al aceptar el llamado de Dios, fue incluso como parte central de su plan de redención para la humanidad, su plan y propósito para todos los tiempos. Por supuesto que se gozó Abraham. Imagínate cómo no se iba a gozar al ver la sustitución de Isaac. Pero al verlo, lo que vio Abraham fue la representación del Hijo de Dios, del Cordero de Dios a nivel profético. Por eso dijo, y se gozó Abraham. Un descendiente de Abraham iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios, que vendría al mundo para salvarnos. La vida de Abraham no solo tuvo propósito en sus días, sino para todos los tiempos. Vamos a ver. Señor, te doy gracias por este hermoso estudio, Señor. Gracias por esta hermosa promesa, por estas profecías cumplidas, Señor, en tu Hijo, en el Hijo amado, en nuestro amado, Señor. Gracias porque eres fiel a todas tus promesas, a pesar de que nosotros no entendamos muchas veces cuál es el propósito divino de cada prueba que nosotros tenemos. Te damos gracias, Señor, porque fortaleces, tú eres quien fortalece nuestra fe. No es por nosotros mismos, porque de nosotros nada bueno puede salir, sino todo lo bueno que nosotros podríamos tener y adquirir viene de tu mano, Señor. Por eso te damos gracias. Más que pedirte más cosas, simplemente te damos gracias por lo que nos has dado y aún por lo que no nos das. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad y amor entregaste a tu Hijo, Señor, a tu amado. De la misma manera en que le hablaste a Abraham acerca de su Hijo tan esperado y tan amado, y que una vez que lo tuvo, parecía que lo iba a perder. Justo en el momento preciso de la muerte, Abraham vio la sustitución de Isaac. De la misma manera en que nosotros, como pueblo, vimos la sustitución de Israel en esa cruz, a través de la muerte de Yeshua. Gracias por ese sacrificio, Señor. No podemos hacer nada para agradecerte tanto amor. Lo único que podemos hacer es ser obedientes a pesar de nuestra razón y actuar en fe y sin razón. Porque como Abraham tenemos que aprender a confiar en tu palabra y a confiar en que tú eres fiel, Señor, a todos tus propósitos divinos. Y no importa qué tipo de prueba podamos recibir, sabemos que toda prueba viene de ti. Y también sabemos, Señor, que aquel que vence es Israel. Gracias por las pruebas, porque también a través de las pruebas nos enseñas a
a fortalecernos, Señor, a purificarnos, a pulirnos, Señor, como piedras que estamos siendo construidas y construyendo también el tabernáculo caído de David. Gracias, Señor, por todo el amor que manifiestas a través de tu enseñanza, de tu revelación, de la revelación de tu palabra, que es hermosa. Y no necesitamos más, Señor, sino profundizar aún más. Cada vez nos entregas un poco más de profundidad en tus aguas. Gracias, Señor, por este regalo inmerecido. En el nombre de Yeshua, nuestra redención y salvación. Amén.